que van a seguir conectando. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra reunión de interés cultural de CECIMIN, citada para el 16 de julio a las 6 de la tarde. Es la reunión número 219. Llegó el momento del llamado centro y nuestro invitado hoy es el doctor Sergio Fajardo Valderrama y la moderación nos la va a hacer Juan Carlos Mantilla García, que nos acompaña desde Bucaramanga. Sergio es conocido de todos, pero no sobra recordar unas cositas de él que la decimos con orgullo. Sergio Fajardo es matemático de la Universidad de los Andes, magíster y doctor en matemáticas de la Universidad de Wisconsin y magíster de la Universidad de los Andes, además de doctor honoris causa de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en España en el 2009 y de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina en el 2015. Sergio fue profesor de lógica matemática en la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional de Colombia. Sergio en el año 2003 fue elegido como el primer alcalde independiente de Medellín. En sus 4 años como mandatario dirigió una gran transformación de la ciudad, labor por la que obtuvo diferentes reconocimientos nacionales e internacionales. En el año 2010 fue candidato vicepresidencial de Antanas Mocus. En el periodo 2012 a 2015 fue gobernador del departamento de Antioquia y durante su administración, este departamento de Antioquia tuvo el mejor desempeño de todos los departamentos del país en gobierno abierto, transparencia y en inversión de regalías. Sergio lanzó su candidatura presidencial independiente en el 2018, que fue acompañada por la coalición Colombia, compuesta por el Partido Verde, el Polo Democrático y el Movimiento Compromiso Ciudadano. En la primera vuelta de elecciones, Sergio obtuvo más de 4.600.000 votos, quedando a menos del 1.5% de pasar a la segunda vuelta. Sergio en el 2022 fue candidato a la presidencia por la coalición Centro Esperanza. Desafortunadamente no pasó a la segunda vuelta porque si no, no estaríamos viviendo todo lo que actualmente estamos viviendo en el país. Ahora vamos a hablar un momentico de quién es, perdónenme que aquí ya, Juan Carlos Mantilla García. Juan Carlos es una persona multidimensional, casado con Catalina y padre de Alma. Tiene 2 perros, Ludovico y Leopoldo. Juan Carlos es profesor, ciudadano activo, compositor, deportista y lector. Es una persona comprometida con las ciencias humanas y la ética aplicada como elementos esenciales de la educación contemporánea. Es miembro de la Asociación para el Desarrollo Humano y las Capacidades. La sigla es HDCA, dedicada a promover a nivel mundial, a través de la investigación y las políticas públicas, un enfoque del desarrollo basado en las oportunidades para el florecimiento humano y el ejercicio de las libertades fundamentales. Es politólogo de la Universidad Javeriana en Bogotá y PhD en Ciencias Sociales y Humanas de la misma Universidad Javeriana, con maestrías en Ciencia Política y la Filosofía de la Universidad de los Andes y la Universidad de París, la Sorbona. Actualmente es director del Departamento de Estudios Sociohumanísticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la UNAP, y profesor de Ciudadanía, Historia de las Ideas Políticas y Éticas para economistas. Ha sido profesor de Ciencia Política en la Universidad Javeriana de Bogotá,
asesor del Ministerio del Interior de Colombia e investigador en Prospectiva en Futuribles, París. Ha publicado varios álbumes como cantautor, sin identificarse con tradiciones o géneros, pero explorando con profundo interés la música colombiana, en especial el vallenato. Entonces, no me queda más que agradecerle a Sergio y a Juan Carlos por haber aceptado este conversatorio. Y bueno, ya tenemos 46 personas conectadas por acá directamente, más muchos por YouTube. Sin más preámbulos y agradeciéndole a todos los asistentes, eh, quiero darle la palabra a Juan Carlos para que nos comente un poquitico cómo va a ser la mecánica de este excelente conversatorio. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias a Jorge por esta invitación y por esa introducción. Un saludo muy especial para todas las personas que están presentes. La metodología es muy sencilla. Yo voy a hacer una breve introducción, sobre todo explicando un poco el contexto de la polarización. Después, Sergio Fajardo va a desarrollar su exposición, sus reflexiones, y luego vamos a dar paso a un diálogo en el que dos o tres personas pueden ir haciendo intervenciones, reflexiones o preguntas. No necesariamente tienen que ser preguntas, eso es importante decirlo. También hay otro tipo de participación que se puede hacer. Y luego Fajardo va a ir respondiendo cada dos o tres para tener luego la reflexión de vuelta de él, y podemos hacer unas dos o tres rondas de estas dependiendo del tiempo que nos quede. Entonces, con esa dinámica, comencemos de una vez con esta introducción. Llegó el momento del llamado centro. Una pregunta difícil. Vivimos en un contexto mundial de polarización creciente. Es uno de los factores que definen nuestra realidad. ¿Qué significa polarización? Es la división de la opinión pública en dos extremos antagónicos, no dispuestos al diálogo y con la convicción profunda de poseer la verdad absoluta. Entonces, fíjense, dos extremos antagónicos, no dispuestos al diálogo y con la convicción profunda de poseer la verdad absoluta. Los últimos 20 años han sido años de polarización. Cito aquí dos trabajos muy interesantes, uno de Larry Diamond, un politólogo, que explica que el momento pico de la democracia en el mundo fue más o menos alrededor del año 2000, cuando había 120 democracias sólidas, bien constituidas, y de ese momento para acá hemos estado viviendo en muchas de esas democracias una erosión de la democracia desde adentro. Esa erosión de la democracia desde adentro es incluso a veces invisible porque parece que sí hubiera democracia. La democracia no solamente es la regla de las mayorías, tiene tres elementos realmente: la regla de las mayorías, el equilibrio de los poderes y el respeto por los derechos fundamentales. Y muchas veces en estas democracias, digamos, muy fuertemente consolidadas, iniciativas, movimientos políticos extremistas, radicalizados, tanto de la derecha como de la izquierda, han llegado al poder con elecciones democráticas, transparentes y libres, pero desde el poder han empezado a erosionar el equilibrio de los poderes, han empezado a irrespetar los derechos fundamentales, han cambiado las normas para mantenerse en el poder, y eso lo estamos viendo en muchos lugares. Entonces, no solamente en Latinoamérica, Hungría, Turquía, El Salvador, Rusia, Bielorrusia, Polonia y otros muchos más. Y hay unos ejemplos importantes que vale la pena citar porque son ejemplos de la democracia en el mundo, que son Francia y Estados Unidos. Em, Tal vez la realidad de Estados Unidos es más conocida que la de Francia, me detengo más en la de Francia. Marine Le Pen está a punto de ser electa presidente de la República, y resulta que en su votación histórica viene subiendo. La primera vez que se presentó llegó a la segunda vuelta, porque llevan desde 1990 el Frente Nacional llegando a la segunda vuelta, pero todos los franceses en mayoría, en masa crítica,
pues han ido a votar siempre por el candidato contrario. Y así Macron llegó a la presidencia con 66% la primera vez. La segunda vez llegó a la presidencia con 57%. Marine Le Pen pasó de 34 a 43%. 43% más 9, pues es fácil de hacer. Em, y Estados Unidos, pues ya vivió la presidencia de Donald Trump y estamos viviendo en estos momentos esa realidad. Ahora, no hay que desestimar a estas personas y a estos movimientos, sino entender cuáles son las causas de la polarización. Y ahí es donde quiero detenerme y creo que es interesante esto como introducción. Em, Voy a citar dos factores. Uno, la insatisfacción social con el modelo económico neoliberal. Esa insatisfacción social que es un poco la sensación de que hay unas promesas incumplidas de la globalización, unas promesas incumplidas de los últimos 30, 34 o 35 años. En Colombia coinciden mucho con un periodo de optimismo que fue la Constitución de 1991. Y resulta que después de 30 y pico de años de esta implementación de un modelo económico que viene implementándose al mismo tiempo con la última ola de democratización, cuando cayó la Unión Soviética y fue lo que los politólogos llaman la tercera ola de la democratización, pues la gente sigue experimentando realidades duras. Vemos en regiones, y ahí el ejemplo puede ser Colombia, pobreza altísima. Entonces vemos las estadísticas del DANE en regiones como el Cesar, 49% de pobreza, y así nos podemos ir región por región. Después de un optimismo que llevaba a pensar que mucho se iba a resolver, mucho de la situación social y de la vida de las personas, que las personas se iban a poder desarrollar y a vivir unas vidas bien interesantes y que iba a haber educación y que iba a haber crecimiento económico. Y efectivamente hubo crecimiento económico, pero sigue habiendo mucha pobreza, una desigualdad también que ha sido creciente, una crisis ecológica, que es uno de los temas centrales también para pensar en el siglo XXI, y esa crisis ecológica se relaciona con este modelo de los últimos 30 años. Entonces, eso ha generado una insatisfacción con las instituciones, una pérdida de la confianza en las instituciones, una permanente decepción con todos los gobiernos. Uno ve que los gobiernos llegan y la gente empieza inmediatamente a decepcionarse, y es porque las realidades de su vida no cambian mucho concretamente, y cuando uno no tiene mucho que perder, es mucho más fácil radicalizarse. La gente que ha venido estudiando la radicalización lo dice muy claramente. Psicológicamente, cuando uno no tiene mucho que perder, está dispuesto a apoyar iniciativas extremistas, está dispuesto a migrar en condiciones muy difíciles, está dispuesto a responder a la violencia con violencia. Entonces, ese es un factor, la insatisfacción social. No hemos logrado resolver los problemas de la gente. El segundo factor es las redes sociales, la nueva forma dominante de recibir la información. Esto es un fenómeno complejo. Yo los invito a estudiar, por ejemplo, el Center for Humane Technology, que queda en Silicon Valley, y ellos han hecho trabajos muy interesantes sobre cómo esta nueva forma de recibir la información ha coincidido con la polarización política, con la emergencia de nuevos grupos radicalizados y extremistas, y tiene que ver con la idea de que ya no vivimos en una realidad compartida. Cuando uno lee sobre la historia de la democracia, por ejemplo, Jürgen Habermas explica muy bien que para que la democracia se consolidara influyeron mucho los periódicos, que todo el mundo tenía una información, la misma información, y comentaba sobre una misma realidad. Había la idea de que vivimos en la misma sociedad, y hoy en día hay interpretaciones radicalmente distintas, no solo de los hechos, sino de lo que es un hecho, o sea, lo que consiste en una realidad. La gente duda de la realidad que los otros le están presentando. ¿M? Entonces,
Por ejemplo, no se le creen los datos a el político contradictor. Hay que confirmarle los datos porque no se le cree. Es una pérdida de la confianza en las personas y en las instituciones. Digamos que los algoritmos que generan la información que le llega a uno aprovechan, y esto es algo muy deliberado porque es económicamente rentable, el sesgo de la autoconfirmación, que a uno le encanta que le confirmen lo que ya piensa, le encanta que le lleguen las noticias y la información que reconfirma y no la que podría matizar su posición, la que le invitaría a mirar las cosas de otra manera, la que le muestra la realidad que ven otros, la que cuestiona la opinión que uno ya tiene. Entonces la gente se mete en unos grupos en donde todo el mundo piensa parecido, no es permitido pensar diferente, y esos grupos son igual de poderosos en un lado que en el otro. Esa es la polarización. Desde 2012 hasta 2024, que es el momento duro de las redes sociales, vemos en muchos países del mundo ganar las elecciones a movimientos que son de extrema derecha o de extrema izquierda. ¿Llegó el momento del centro en Colombia? Esa pregunta tan interesante, que tengo muchas ganas de escuchar las reflexiones de Sergio Fajardo. Pues hay una insatisfacción con la derecha que se manifestó en que quedó electo el presidente Petro. Y ahora hay una insatisfacción con la izquierda que empieza a manifestarse también con la misma sensación de promesas incumplidas, la misma sensación de falta de eficiencia, de efectividad, de alejamiento de la realidad de las personas. Y esa insatisfacción es un hecho en cualquier, digamos, en medición de las que podemos ver, es un hecho. Em, ¿De qué depende si llegó o no el momento del centro en Colombia? Y esto es lo último que planteo como pregunta. Pues bueno, primero, yo creo depende de definir bien lo que es el centro, definir bien lo que es el centro en lo económico, en lo ambiental, en lo cultural, es decir, poder decir claramente, bueno, el centro apoya la economía de mercado, pero quiere corregir ciertos desequilibrios que ha generado la economía de mercado, y en ese sentido quiere la transformación social, ¿sí? Pero también el centro defiende las instituciones, el orden institucional, el respeto por la ley. El centro defiende el diálogo, la construcción o la búsqueda de consensos, de acuerdos. Ese es el primer punto, definir bien lo que significa el centro. Y el segundo es construir una propuesta programática muy concreta que le llegue a la gente, que la gente pueda entender, que la gente pueda entender que el centro es una alternativa viable, que el centro puede llevar a Colombia a niveles de desarrollo a los que no la ha podido llevar la izquierda ni la derecha, niveles de desarrollo humano. Y en tercer lugar, pues el tercer factor sobre si llegó el momento del centro en Colombia o no, es que sepamos comunicar bien esta propuesta y conectar con la ciudadanía. Y en ese aspecto, pues creo que Sergio Fajardo tiene mucho que contarnos, y detengo ahí la introducción. Eso era todo. Sergio, mucho gusto de volver a saludarte, y te paso la palabra. Bueno, buenas noches. Me da mucho gusto saludarlas, saludarlos. Por favor, el doctor Jorge, de esa familia Ramírez, que tienen un cable por allá cruzado, pero muy interesante, que hay montones por acá en este conversatorio. Por ahí vi a Socorro, a Luis Alberto, pues por supuesto Juan Carlos, ahí debe estar Henry, pero aquí físicamente no veo pues cuántas personas están enfrente, y José Luis, etcétera. Entonces me da mucho gusto estar acá con ustedes hoy y compartir algunas reflexiones con respecto a la pregunta que plantearon Jorge y Henry sobre si llegó el momento del llamado centro. Y conversando acá con ustedes y teniendo tiempo pues para conversar un poco, yo voy a empezar diciendo algo, y es: yo particularmente no creo en el concepto del centro.
Esa es una discusión difícil porque Juan Carlos acaba de señalar tres elementos que él considera que son necesarios para definir ese centro. Comparto en algunas cosas sobre lo que él reflexiona, pero en términos generales, y disculpen la, a- la ignorancia atrevida, como la mía en este caso, sin ser un politólogo, pero de manera muy intuitiva señalo lo siguiente. Ustedes ya saben, hay una izquierda, hay una derecha, más o menos caracterizables en estos tiempos, con cierto tipo de confusiones, pero digamos pues que existe esa clasificación y lo que no está ahí, pues lo ponen es el centro. Y es un sitio muy grande de personas cuando se hacen las encuestas que no se identifican con uno u otro extremo para ponerlo en esos términos y entonces quedan en el centro. A mí particularmente, como les digo, no me gusta ese concepto en términos generales, pero es un problema pues dificilísimo cada que lo van a entrevistar a uno a decir que es que no le gusta el centro y está el concepto, está el nombre y lo voy a asumir, eh, pero quería hacer en primera instancia esa observación. En segundo lugar, yo quiero hablar un poco de la política en la que yo he participado, de alguna manera he liderado y que he compartido pues con bastantes personas en Colombia. Voy a poner una cifra para que vamos pensando. En el año 2018, conmigo como candidato presidencial en la coalición llamada Coalición Colombia, con cabezas visibles Claudia López, Jorge Robledo y Antanas Mocus, eh, conmigo como candidato sacamos 4.600.000 votos. Ahora en el 2022, la coalición Centro Esperanza, que voy a hacer una reflexión sobre eso porque yo creo que nos sirve para entender e ilustrar las cosas que pasan, pues yo saqué cerca de 900.000 votos, o sea, pasar de 4.600.000 a 900.000 es una buena hazaña de perder votos, ¿sí? Entonces, yo creo que es importante y quiero compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de estos conceptos eh, para ilustrar las cosas. Y yo quiero empezar diciendo un poco acerca de la política, lo voy a poner en estos términos, que nosotros hemos hecho. Cuando yo digo nosotros, es el movimiento Compromiso Ciudadano que construimos en Medellín al finalizar el siglo XX, noviembre, diciembre de 1999. Un grupo de personas de diferentes sectores sociales, organizaciones sociales, ONGs, el mundo académico, el mundo cultural, el mundo del emprendimiento, eh, algunas personas del mundo empresarial, nos juntamos porque estábamos insatisfechos con lo que pasaba en la ciudad de Medellín. En ese momento era solo para Medellín, totalmente insatisfechos. Todos teníamos una forma y queríamos aportarle a la construcción de esa sociedad en Medellín, pero estábamos igualmente frustrados porque estudiábamos, pensábamos, participábamos en diferentes instancias, pero en términos políticos no pasábamos de decir, hay que hacer esto en Medellín. Y por supuesto, pues descubrimos, y esa es la razón por la cual yo estoy hoy conversando con ustedes acá, descubrimos algo muy elemental y es lo siguiente, gústenos o no, los políticos toman las decisiones más importantes de nuestra sociedad. Entendimos eso pues ya yo estaba bastante grande, éramos personas pues ya mayores, formadas en los 40, digamos, y cuando entendimos eso tomamos una decisión. Y la decisión que tomamos fue, vamos a participar en política. Vamos a construir un movimiento cívico independiente, alternativo, y vamos a atrevernos a participar en elecciones. Y nos vamos a ganar esas elecciones y vamos a transformar la ciudad de Medellín. Estoy hablando de hace 24 años y medio ya, finalizando el siglo XX, empezando el siglo XXI. Hago un paréntesis también para ilustrarles, porque muchos de ustedes conocen. Yo, por ejemplo, viví en Bogotá mucho tiempo y una de las cosas que aprendí acá en Bogotá fue cuando Antanas Mocú fue alcalde de Bogotá y la lección más importante, pues más allá de la cultura ciudadana, que fue la característica que identificó a Antanas, y esto por eso lo quiero decir, fue, se puede hacer política diferente. Esa fue la motivación, se puede hacer la política diferente. Y entonces, eso nos inspiró a nosotros para hacer una política diferente en esa ciudad de Medellín, con toda la complicación que tenía. Quiero insistir, nosotros no estábamos pensando en hacer una política para el planeta Tierra, sino para una ciudad que había sido la más violenta del planeta Tierra en 1991, que tuvo 375 homicidios, y nos propusimos participar en política para transformar esa sociedad.
Entonces hicimos una política que tiene unas características, y ahí es donde yo pregunto, y por eso parte de la incomodidad con el concepto de centro, pues para explicarlo con ustedes. ¿Qué hicimos? Nos reunimos personas de tantos sectores, fijamos unos principios, reflexionamos acerca de qué nos unía, qué estábamos dispuestos a aceptar como principios fundamentales para relacionarnos con la sociedad. Los hicimos explícitos, planteamos los problemas que queríamos resolver. Los problemas eran las desigualdades sociales profundas en Medellín, la violencia, por supuesto, de la ciudad y la corrupción y la cultura de ilegalidad. Y empezamos a recoger la experiencia de todas estas personas de diferentes sectores que habíamos participado para darnos una sociedad respetando esos principios para enfrentar esos problemas. Ahí ya hay una definición política. Cuando nosotros ponemos de primero que vamos a enfrentar las desigualdades, estamos haciendo una afirmación política profunda, pero puesta en otros términos. Después nos preguntamos, ¿y cómo se consigue un voto? Decidimos salir a la calle, caminar, recorrer el territorio. Yo no sé cuánto caminamos, pero muchos kilómetros. Yo he caminado muchos kilómetros, repartimos los volantes, aprendimos a escuchar, reconocer esa ciudad, pegamos nuestro conocimiento, nos acercamos a la ciudadanía, construimos una propuesta y con esa propuesta y esa forma de llevarla y de relacionarnos con la gente, con la ciudad que todos queríamos, nos pusimos la ciudad en los órganos de los sentidos, entendimos qué pasaba en cada rincón, etcétera, etcétera. Construimos una propuesta, participamos, no ganamos en el año 2000, persistimos y nos mantuvimos firmes por un camino. Cambiamos la forma de la política, cambiamos la forma de acercarnos a la gente. Y voy a decir, para terminar esta pequeña introducción, y discúlpeme que lo haga, pero es en áreas de ilustrar acepta el concepto de centro, nosotros nos conectamos con la gente. En esa época no se hablaba de emociones en la manera como se habla hoy, ¿sí? Realmente, y reflexionando sobre todo eso, pues yo estoy asociado en la vida con el mundo racional, pues los matemáticos más racionales, pues no hay, digamos, en términos de las personas que caminamos por las calles. Pero realmente nosotros nos relacionamos con la gente, nos relacionamos en esa forma de caminar, la manera como hablábamos, la manera como mirábamos, la manera como escuchábamos, lo que hicimos y construimos una respuesta. Entonces, por eso que les estoy diciendo que en el fondo lo hemos continuado en diferentes dimensiones, alcaldía, gobernación, campañas a la presidencia, es que yo creo que hay un punto fundamental y es hacer la política diferente. Sigo avanzando un poco para ir ilustrando entonces los retos que tenemos asociados pues con la pregunta que nos convoca hoy. Voy a decir lo siguiente. En el 2018 construimos esa coalición, Colombia. Claudia López venía del Partido Verde, Jorge Robledo del Polo Democrático y Antanas Mocus, que entró al Partido Verde, pues venía del Partido Verde también, donde habíamos estado en la llamada Ola Verde en el 2010, que sembró unas raíces muy profundas acerca de todo esto que ha pasado. La Ola Verde, que fue un momento de emoción política en Colombia, que no nos ganó Juan Manuel Santos, que era el de Uribe. Pero en esa construcción del 2018, nosotros hicimos una política diferente. El Partido Verde estaba dividido. El Partido Verde siempre ha tenido un grupo petrista. De hecho, el origen, y los santanderianos saben muy bien, va de la mano de Carlos Ramón González, que hoy es el director nacional de inteligencia del M-19, cercano a Petro, ¿sí? Y ese grupo siempre tuvo el petrismo, el M-19 y la expresión del petrismo en términos políticos. Y otra parte, que de hecho viene del trabajo de Antanas, el mío, por ejemplo, yo fui candidato a la gobernación o gobernador de Antioquia como parte del Partido Verde, en el cual entró Claudia López más adelante, era un grupo de ese espíritu, asociado pues con lo que nosotros hemos hecho, que tiene su origen, primera instancia, como señalé, en Antanas Mocus. Jorge Robledo era del Polo Democrático, pero en el Polo Democrático él era una minoría y el resto así apareciera supuestamente con el nombre de nuestra coalición, tanto el Partido Verde como el Polo Democrático, pues la mayoría del Polo Democrático, Iván Cepeda, Alexander López, todos ellos apoyaban a Petro. Entonces, en ese momento, nosotros fuimos una alternativa política diferente, alternativos, éramos alternativos en términos políticos y no me voy a quedar pues hablando mucho más, pero solo para llegar pues a este momento en que estamos. Y en esa elección, por nada, pasamos a la segunda vuelta y yo hubiera sido hoy expresidente hablando con ustedes. Listo, eso, pues lo digo es para reírnos y molestar, así es la vida y continuamos. Eso pasó. Y hay un momento importante dentro de toda esta discusión pública y es, yo hablo en primera persona con un montón de personas, pero digamos,
en términos personales, yo voté en blanco y dije, yo no apoyo al señor Petro ni al señor Duque, por convicción profunda, por escrito, ¿sí? A partir de ahí, de ese voto en blanco, pues yo no sé cuántas cosas han pasado, cuántos insultos, un montón de cosas han pasado a través de todas esas discusiones. Y empezamos un recorrido diferente. En el marco de una polarización que Juan Carlos lo explicó muy bien, y esa polarización está, para mí tiene el origen en el 2010, cuando el presidente Santos es elegido y Álvaro Uribe, quien lo puso ahí en términos políticos, era el de Uribe, y por su capacidad política del presidente Uribe, pues Santos se asociaba con su nombre para continuar y ganó las elecciones. Pero desde el primer día, cuando Santos se mostró independiente de Álvaro Uribe y no era simplemente pues una réplica o una continuación tal cual como hubiera querido Álvaro Uribe, que trató de ser elegido por segunda vez, pero por nada lo rechazaron, ¿sí? Entonces, a partir de ahí empezó la polarización en Colombia y en esas estamos. O sea, yo creo que van 14 años de polarización creciente en muchos sentidos. La polarización trae pues ese tipo de confrontación y para explicar pues todo esto y para seguir avanzando un poquitico en este contexto histórico que estoy dando con ustedes, así muy superficial, llegamos al año 2022. En el año 2022, yo creo, lo voy a poner en estos términos. Juan Carlos dio unas razones para la necesidad del cambio. Habló del tema del neoliberalismo, la pérdida de confianza, las redes sociales, como elementos centrales. Yo lo explico de otra manera, hay cierta analogía, y yo digo, se llenó el vaso en Colombia. 2022, yo creo que el gobierno de Duque fue un mal gobierno, a mí no me gustó pues para nada. Estuvimos la pandemia, estallido social, todos esos elementos que todos más o menos recordamos. Pero los elementos fundamentales fueron una conciencia muy grande acerca de las desigualdades. Empieza a haber conciencia la gente acerca de las desigualdades tan grandes de nuestro país. Eso lo podemos hacer análogo a lo que significa el neoliberalismo, que una de las características del neoliberalismo en el sistema, en el mundo, pues ha significado que se aumentaron sensiblemente las desigualdades en el mundo. Entonces, eso es un concepto fundamental. Y otro, para mí muy importante, dentro de toda esa discusión que se llenó el vaso, fue la corrupción. La sensación permanente de que hay una corrupción muy grande. Habitualmente decimos, corrupción siempre ha habido, todo tipo de cosas. Siempre se cita a Turbay Ayala, que la iba a reducir a sus justas proporciones, cosas de esa naturaleza. Pero se juntaron desigualdades, polarización, y en ese contexto, corrupción, y en ese contexto se llena el vaso y es ahí cuando hay un cambio en la sociedad colombiana. Voy a saltar rápidamente a decir una cosa. La elección en la segunda vuelta se convirtió en una elección, fíjense ustedes, entre Petro y Rodolfo, para usar los nombres habituales. Yo afirmo, pero esto es personal y es discutible y probablemente lo podemos discutir o conversar, que Rodolfo no ganó porque no quiso. Rodolfo Hernández sacó 10,5 millones. Ha sacado más votos que Antanas, Mocus y yo, digamos, alternativos en el mundo. En campañas, sacó más votos él. En una sola elección, sin una sola propuesta, nada diferente a decir que estaba contra la corrupción, lo hizo en su lenguaje, en el lenguaje santanderiano, en la forma como es él, que era auténtico, en la forma como se comportó, así es como era, utilizó las redes, que Juan Carlos lo señaló muy bien, ¿sí? Pero fíjense que en Colombia la discusión fue entre Petro y Rodolfo, y Petro, ya lo sabemos, tomó la decisión que para ganar lo que fuera como fuera, pero que había que ganar, y llegó, pues, utilizó una imagen que es fácil de recordar, cuando iba en avión con Armando Benedetti, que los dos iban en el avión privado haciendo campaña, pues esa es una bonita imagen, digo, un poco irónico decir bonita, pero en el sentido de decir, apeló al señor Benedetti para ganar las elecciones. Y ahí pasaron un montón de cosas y ya hemos visto, su hijo mismo lo narró y son muchas cosas las que están pasando. Y Rodolfo, insisto, no ganó porque no quiso. Entonces, Rodolfo, ¿qué representaba? La lucha contra la corrupción. En sus términos, no tenía ni una propuesta de nada. Realmente, Rodolfo, más allá de su actuación, pues de su forma de expresarse contra la corrupción en Colombia.
frases como, yo tengo 100 millones de dólares, era la frase, él no necesita robar, él tiene plata la que sea, y todo lo que él hizo. Y Petro pues era la otra imagen. Entonces, ese fue el cambio, y sin duda que había un cambio en Colombia, y puedo señalar entonces, me permite sintetizar diciendo, pues un sentido de las desigualdades, el tema de la corrupción dentro de todo esto. Nosotros, entonces ahí ya voy a mirar a los que estábamos en el centro, ¿sí? A los que estuvimos en el centro, donde tuvimos pues un desempeño funesto, pues yo ya expresé, yo fui candidato en el 2018 y en el 2022, en los dos voté en blanco, enfrentado naturalmente contra un montón de gente en su momento, expresando la convicción acerca de por qué votaba en blanco, pero nosotros, pues, como les dije, pasar de 4.600.000 a 900.000 es una gran capacidad de destruir votación, ¿sí? Aquí soy yo, pues, quien tiene la cara y soy en principio, pues, responsable de ese fenómeno y eso que ocurrió. Pero voy a la reflexión acerca de la coalición, porque entonces en estos tiempos que estamos, yo creo que va a haber un cambio, creo, quiero y espero que haya un cambio, pero entonces se empieza a hablar y por eso la pregunta es pertinente. Ahora sí, se van a juntar, se tienen que juntar, juntémonos todos, júntense. Muchas veces se dice, júntense para enfrentarse con Petro, se juntan, se tienen que juntar la derecha, centro izquierda, centro, todo, pero se va convirtiendo en una rutina de estar hablando acerca del centro, que ahora el centro sí van a ser capaces, entonces hay una descalificación o una calificación habitual, dice, es que el problema son los egos, tienen unos egos muy grandes, entonces no son capaces de juntarse para trabajar juntos y hay un montón de comentarios. Tenemos que hacer un frente para enfrentar a Petro, dicen personas. Por ejemplo, el presidente Duque el otro día dijo que había que hacer una alianza republicana para enfrentar a Petro y que se juntaran todos para los que defendían la democracia para enfrentar a Petro. Yo inmediatamente dije, por ninguna razón en la vida tiene sentido lo que le está proponiendo el presidente Duque, porque Colombia no va a volver a donde estaba Duque, eso es lo que yo pienso, o lo que significó ese gobierno del presidente Duque en su momento. Entonces, ¿qué pasó con nosotros? Porque personas, pues más allá de discusiones personales, que las hay y son malucas, pero no es el punto ni me voy a gastar el tiempo en ese tipo de consideraciones, pues era un abanico de personas, pues digamos, representativas de la política, que uno podría haber dicho, pues ahí está el centro dentro de esos conceptos. ¿Por qué nos fue tan mal? Pues por varias razones. Una, voy a citar dos asociadas conmigo para no calificar más, pero digamos lo siguiente. Una general, para empezar realmente. Lógico. Nunca, nunca en la vida nos sentamos a decir, aquí toda esa cantidad de personas tan importantes que estábamos ahí, a pensar qué le queremos proponer al país. Nunca, nunca fue, hombre, nosotros, ¿qué visión de país tenemos? No, había un montón de personas ahí, cada una preocupada por sus intereses particulares, su expresión particular, pero nunca hicimos una reflexión conjunta para decir, Colombia, ¿qué queremos? Por eso a mí siempre me da como pena y mortificación a veces, me daba, pues ya no me da, pero por ejemplo decía, pues que el centro, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que tiene que decir? Nosotros nunca nos sentamos a pensar qué queríamos decirle al país. Muchas veces esa discusión se convertía en déjesela a los programáticos, pero caíamos en esa enfermedad de la política que es, con quién está, quiénes traemos, cómo va, cuántos votos tiene, cómo puede ser. Todo es una discusión, lo voy a decir, desde los intereses particulares de cada uno. Entonces no había una propuesta de centro. El centro era el nombre, Coalición Centro Esperanza. Bonito nombre, pues, en cierto sentido, pero una incapacidad muy grande de darle contenido, lo que estaba reclamando Juan Carlos. Nosotros nunca, realmente Bueno, nunca tuvimos contenido. Cada uno presentó una propuesta. Nosotros presentamos una propuesta del grupo que yo lideraba, que fue la que pasó a la primera vuelta porque yo gané la consulta, ¿sí? Y era una propuesta, pues que de hecho me decían, fue la mejor propuesta, ¿sí? Pero pues eso no servía para mucho el que haya sido la mejor propuesta, porque en términos políticos estábamos desconectados, no teníamos una presencia, no representamos un equipo, se presentaron disputas y eso fue pues una frustración para muchas personas en Colombia, en particular para nosotros y en particular para mí. En esa reflexión personal,
Yo voy a hacer un par de comentarios asociados directamente conmigo. Uno, yo cometí un par de errores, son más, pero digo dos, que reflexionando con el tiempo que ha pasado, uno, yo perdí la identidad política. De esto habitualmente hablo en privado, pero pues aquí estoy en privado con ustedes nomás, no son sino 83 los que veo aquí. Yo perdí la identidad política y hablo en primera persona, porque es responsabilidad mía. La identidad política que nosotros habíamos construido en Compromiso Ciudadano, en las diferentes participaciones, era alternativa. Nosotros ganamos en Medellín porque éramos un movimiento alternativo, porque hicimos la política diferente, porque nos planteamos los temas de una manera diferente, porque construimos de una manera diferente, hicimos la política y la luchamos de una manera diferente. En el 2018 también seguíamos siendo alternativos. Era Claudia López, Jorge Robledo, Antanas Mocus y yo, pero éramos alternativos en el mundo de la política. En el 2022 quedamos como una estructura política tradicional, ¿sí? En la forma como lo hicimos, en la forma como nos juntamos, y yo particularmente, que siempre fui alternativo, entre comillas, un outsider dentro de este mundo de la política, no estrambótico, pero por fuera, por otro camino, ¿sí? Perdí la identidad. Entonces pasé a ser dentro de un grupo, pero no teníamos una identidad política, no representamos una innovación de la política, no presentamos unas ideas frescas, una forma fresca, sino que quedamos atrapados en un camino que era tradicional. Y llega Rodolfo Hernández en 2 segundos. Seguro que nosotros sabíamos más en términos formales para luchar contra la corrupción, yo no tengo la menor duda. Sí, programas de diferentes naturaleza, no tengo la menor duda, pero él se conectó con la gente de una manera distinta. Y paso a un segundo punto para ilustrar dentro de todo lo que estamos hablando y para terminar esta segunda parte de la presentación y llegar a la tercera. Y en el segundo punto, hablo en primera persona de nuevo, yo, algo que descubrí ahora y que estoy resolviendo ahora, aquí veo en la pantalla a Julio Londoño, un gusto saludar a Julio también. Yo desconocí algo que Juan Carlos señaló, que era el tema de las redes sociales. Para mí, equivocadamente, puede ser, pongámoslo por prejuicio intelectual, pensaba que ese mundo de las redes era un mundo que no era el mundo correcto, que es decir las cosas en un video de 1 minuto era pues ridículo en cierto sentido, pues uno con conceptos tan profundos, pero decirlos en 1 minuto pues era imposible, un tweet, una cosa de esa naturaleza. Yo pensaba, en el fondo pensaba eso, pues algunas cosas hacía, tocaba, pues toda campaña tiene redes, pero nunca con convicción. De hecho, en la polarización que se dio, porque evidentemente se dio una polarización y la polarización pues tiende a desaparecer el centro en el sentido tradicional de usar esta palabra, yo decía que cómo hacía uno para hacerse sentir en este mundo donde los extremos, la polarización es una gritería y una cantidad de insultos. Entonces era muy difícil escuchar otra voz. Y era cierto. Yo no había entendido. Yo creo que ahora sí lo entiendo mucho mejor. Faltan muchas más cosas, pero le estoy dando 2 ejemplos y una reflexión pública con ustedes acerca del centro y de lo que fue esta experiencia para evaluar lo que viene. Sí, pero descubrí ya ahora, este año, hace 5 meses, descubrí el mundo de las redes. Repito, yo ya sabía, por supuesto, pero entenderlo y quitarme yo de la cabeza una idea preconcebida, tonta, ¿sí? Que era que uno en 1 minuto no podía decir las cosas. Y descubrí, pues, que era otro lenguaje, otra forma de comunicarse, que se pueden decir todo tipo de cosas en ese espacio sin perder la identidad personal, sin caer en el ridículo, sin caer en lo estrambótico, sin caer en la agresión, utilizando sus términos y aprender a hablar otro lenguaje y utilizarlo. Eso yo no lo sabía, no lo utilizamos. Fue un error muy grande y Rodolfo fue un maestro de eso. Rodolfo Hernández fue un maestro con la edad que tiene, más viejo que todos nosotros, pero fue capaz de entender ese mundo y iba con su personalidad y lo hizo. Yo no, ahora sí lo entiendo y creo que se puede hacer. Y en estos tiempos pues he incursionado en ese mundo de las redes y voy viendo los cambios, voy cambiando yo, aprendo otras cosas, además lo estoy disfrutando. Pensaba pues que era como aprender a hablar alemán, qué horror, porque eso es dificilísimo aprender a hablar alemán,
pero aquí esto estoy disfrutando, hablando de otra manera, y ahí se puede hacer sentir uno en todas estas discusiones. Yo no pensaba eso, nunca lo entendí y ahora sí lo entiendo. Entonces, estar en ese mundo. Doy dos ejemplos de errores cometidos para conectarse con ese mundo. Entonces, y ya para la última parte, eh, hago la siguiente reflexión. Entonces, ¿qué sigue? Aquí hay que hacer un punto importante y es, lo que sigue no es cualquier cosa. Voy a avanzar un titular. Yo digo, vamos a tener el periodo, el siguiente va a ser probablemente el periodo más complicado que nos ha tocado en los últimos tiempos recientes, teniendo más o menos uso de razón. Y voy a decir más complicado que lo que le tocó al presidente César Gaviria en su momento, porque lo del presidente César Gaviria en su momento pues fue miedosísimo, pues la violencia, las personas que tuvimos la oportunidad de vivir en Colombia en ese tiempo, pues era la violencia, el miedo, la destrucción asociada con el narcotráfico, el señor pues famoso que nos ha hecho famosos en todo el planeta, pero en cierta medida todas las personas en Colombia, independientemente que el gobierno de César Gaviria fuera neoliberal o no, todos estábamos unidos detrás de él, que queríamos pues, que le fuera bien, teníamos miedo, en cierta medida lo apoyábamos. Hoy estamos en una división muy grande y viene una confrontación muy grande en lo que nos quedan de estos 2 años. Y con eso va a ser más difícil, porque esa interna, antes cuando nos estábamos todos amenazados, pues de alguna manera nos abrazábamos. Pero ahora esto es esa confrontación que tenemos. Y esto pasa entonces por el carácter, la personalidad del presidente Petro. Y, y lo digo pues rápidamente para poder abrir pues la conversación, y aquí hay muchas personas que pueden aportar, contradecir, añadir conceptos y estar en una discusión bien agradable. Petro, por su liderazgo, es una personalidad bien particular. O sea, él viene de un mundo donde su espacio natural es la confrontación. Es la incapacidad total para construir. Tiene la inteligencia de hablar, en fin, no voy a detenerme en eso, pero tiene la gran incapacidad para construir, para algo muy elemental. Las personas que hemos tenido la experiencia de gobierno sabemos que gobernar es muy difícil. Y el primer hecho, el primer acto de un buen gobierno pasa por la capacidad de quien lidera, y esa personalidad de quien lidera nos marca. De eso no tengamos la menor duda. Hay todas las teorías acerca de los liderazgos, pero no tengamos la menor duda que el individuo, la persona que está enfrente, su personalidad, su carácter, su composición, marca el espíritu de lo que va a ser su gobierno. Y él no tiene la mínima capacidad de armar un equipo, de organizar un equipo, de fijar horizontes claros, proposiciones específicas, proyectos específicos, articular esos equipos, inspirar a esos equipos, trabajar con esos equipos, hacerle seguimiento a esos equipos y desplegarlos dentro de un territorio para hacer las tareas del gobierno. Esa es la primera tarea de un buen gobernante, armar un equipo y tener la capacidad de conducir un equipo. Y el presidente Petro desde ahí ya falla. Pues ya sabemos cuántos ministros han sido nombrados en estos 2 años que lleva de gobierno, más de 36 ministerios que llevan 3 ministros o ministras, ¿sí? Entonces imagina lo que significa el caos administrativo adentro de esos ministerios, lo cual por supuesto la gente en la calle nunca se imagina qué pasa en un ministerio, pues cambiaron un ministro, pero no pasa nada. Los equipos, la forma para adaptarse. Un presidente que dijo hace 2 meses, antes de o inmediatamente después de sacar a Jorge Iván González de la Dirección Nacional de Planeación, donde llega y dice Orondo que el plan de desarrollo de su gobierno no le servía, que ese no era. Dije, pero perdón, el plan de gobierno es la ruta que debemos seguir por 4 años, y a los 2 años el presidente Petro dice que ese no es, que ese no le sirve. El de él, el que su gobierno defendió en el Congreso, el que fue aprobado y que de hecho tenía bastantes cosas buenas. Entonces, usted se imagina, esa persona está conduciendo a Colombia, esa persona está conduciendo este equipo, esa persona tiene unas capacidades que él tiene. La confrontación es un espacio natural, es un espacio natural para él, lo disfruta, pero en ese contexto, como un gobierno de cambio, porque Colombia quería cambiar y yo creo que todavía quiere cambiar, en ese gobierno de cambio, todo esto se va convirtiendo en algo insostenible. Ya sabemos entonces lo que está ocurriendo. Estoy simplificando enormemente, pues, para no quedarme aquí toda la vida hablando. Ya sabemos la forma como está planteándose en términos actuales el gobierno.
de una confrontación del activismo, anticipar las elecciones del 2026 desde el año pasado, ya está diciendo que necesita más tiempo, que las cosas no se han hecho porque muy pocas cosas se han hecho, ¿sí? Porque no lo dejan, porque los ricos, porque los medios, porque no quieren que el pueblo se exprese a través de él, que tienen como parámetros para asimilar, pues a Simón Bolívar, a Hugo Chávez, Gaitán, Alfonso López Pumarejo. Esa es la escala donde el presidente Petro se ve puesto en la historia dentro de toda esta confrontación. Y vamos viendo entonces que esa forma de llegar al poder se va manifestando en la corrupción que hemos visto. Aquí falta mucho por ver en la corrupción. Hay una corrupción muy grande. Para mí, discusión acerca de siempre de un acuerdo nacional, un pacto nacional. Caímos en este cuento de la constituyente, la tensión permanente. En todos y cada uno de los lugares se habla del presidente Petro. Siempre estamos hablando del presidente Petro. Hay personas que dicen, no, no hablen tanto de él. ¿Para qué hablan tanto de él? Pero es casi que imposible dejar de hablar del presidente Petro. Eso es parte de una estrategia. Todos los reflectores están alrededor de él. Está hablando permanentemente. La gran mayoría de las cosas son, muchas de ellas improvisadas, basadas en su experiencia, sin tenerlas coordinadas con los equipos. Eso, repito, se ve en una gestión que no va a dar, en la mayoría de los casos, resultados. Después de 2 años de estar gobernando, todos los proyectos tienen que estar funcionando. Sí, es que tenemos no más que 4 años. E insisto, las personas que hemos gobernado sabemos el lío que es esto, de obtener resultados en 4 años. Imagínense en un país, en las dimensiones que tenían en nuestro país. Entonces, tenemos una situación, desde mi perspectiva, caótica, que es una de las formas de describir la forma de actuar y de ser del presidente Petro. Incapacidad para construir, la capacidad para confrontar, aumentar la polarización en el sentido de estar confrontando cada tema, ver cómo los temas se van diluyendo en las manos. Último ejemplo, la ley estatutaria de la educación. Un día se presenta la ministra de Educación, la que estaba allí, María José Pizarro, Paloma Valencia y David Luna, y dicen, ¿qué acuerdo el que logramos? Miren que sí se puede hacer, miren que somos capaces de hacer acuerdos para que duraran 2 horas. Ese acuerdo después de anunciarlo públicamente. Y puedo empezar a hacer pues una lista gigantesca de cosas que van a llevar, desde mi perspectiva, a más confrontación, a una mayor radicalización, a buscar una polarización y que ese centro no exista. Entonces, ¿cuál va a ser, entre comillas, el centro? Yo no creo que va a ser reuniendo personas que ya pasaron por la administración, que estuvieron en otras oportunidades. Y decir, mire, juntemos gente valiosa. Yo quiero, a manera de ilustración, pongo un ejemplo. El otro día en una space, una reunión de estas así masivas, me decían, ¿usted por qué no trabaja con David Luna? Yo dije, David Luna me cae bien, yo creo que es una persona decente, inteligente, está haciendo un buen trabajo. Pero en términos políticos representamos otras cosas muy distintas. Nosotros no hicimos política para estar con Germán Vargas Lleras, respetando a Vargas Lleras, no son problemas personales. Pero nosotros hacemos una política distinta y eso es lo que tiene que tener lugar hoy en Colombia. Y tenemos que ser capaces de enfrentar la corrupción, porque ya se están haciendo los locos con el tema de la corrupción, como si no fuera nada. ¿Sí? Y eso está ahí, y se tiene que hacer. Y hay unas personas que hemos luchado por hacer la política de una forma distinta. Esa es la identidad. Yo creo que eso tiene que ser. Falta camino por ver. Yo creo que está muy temprano, muy precipitada esta confrontación, pero el presidente Petro es el que mejor, el que más disfruta, mientras que más candidatos aparezcan, más confrontación se dé, más esté hablando, más le sirve a él. Entonces, porque eso nos va a tener todo el día hablando acerca de él. Entonces, está el día en que va la posesión del comandante de las Fuerzas Armadas y el presidente Petro no se para a saludar al señor. Entonces, todos podemos hablar de eso. O un video en Panamá, yo nunca me refiero a ese tipo de cosas. O lo que acaba de pasar, el día que dice día cívico. Entonces, día cívico que por la unidad nacional. Y entonces, yo creo que nunca habíamos hecho más del ridículo con día cívico. Yo creo que nunca habíamos estado más aburridos los colombianos, fuera de perder, eh, fuera de perder, como estábamos de aburridos, ¿sí? Fuera el espectáculo que dimos. Pero el presidente no se presentó a hablar de la unidad nacional, que supuestamente era por eso que teníamos día cívico, a hablar del comportamiento cívico, nada de esas cosas. Entonces siempre vamos a estar hablando del presidente Petro en este ambiente de confrontación. Yo creo que Colombia necesita, estoy hablando con lo que creo, quiero y pienso, ¿sí? Una situación de cambio. Tenemos que cambiar. Las desigualdades no se han resuelto.
El tema de la corrupción no se ha resuelto, ¿sí? Tenemos que ser, hay muchas lecciones aprendidas acerca de conectarse con la gente que yo creo que es necesario. A Colombia hay que sanarla. A Colombia le vamos a tener que quitar la rabia. Vamos a confrontarnos y eso hace parte de la política y de lo público y es necesario, ¿sí? Pero dar ejemplo en nuestra forma de confrontarnos y definir, y con esto voy terminando, una cancha distinta. Lo pongo en estos términos que a mí me gustan, vienen del fútbol, pero que a mí me encanta. Felicitaciones a los del Bucaramanga, pues aquí hay varios representantes del Bucaramanga. Los hinchas del Medellín estábamos preparados para la derrota del domingo porque aprendimos a querer a Medellín aunque gane, ¿sí? Pero bueno, paso pues del comentario futbolístico. Nosotros tenemos que construir una cancha donde se pueda sanar a Colombia, donde se pueda hablar de valores, de principios, donde se pueda demostrar con el ejemplo que nos podemos articular, que le podemos dar verdaderamente sentido a acuerdos nacionales, de verdad, no como espumas ahí que o cortinas de humo que se lanzan sin ningún contenido dentro de todas estas cosas. Yo creo que todo eso se puede hacer. No creo que sea como algunas personas piensan hoy, que tienen que presentarse propuestas. Yo creo que este no es el momento de las propuestas en el sentido, ¿cuál es la propuesta suya de generación de empleo? Por supuesto que eso es un tema grande para nosotros en Colombia, pero estamos para mí en un tema en este momento, lo voy a decir en estos términos, ético acerca de Colombia, de cómo nos vamos a relacionar, cómo nos vamos a tratar, cómo vamos a ir avanzando sobre ese espíritu de nuestro país. Jorge, yo creo que dejo ahí para que podamos conversar porque estoy cogiendo impulso y al paso que va, estoy que me vuelvo candidato y todavía no es momento para hablar de candidaturas. Entonces, es mejor porque estoy echando un discurso muy largo. Entonces, paro ahí, paro ahí. Y como ustedes quieran, Juan Carlos, Jorge, eh, conversaciones, comentarios, preguntas, discusiones, yo estoy listo, no tengo afán. Muchas Listo, gracias. Sergio, excelente y gracias. Yo le dejo la palabra a Juan Carlos a ver cómo tiene organizado el conversatorio ahora sí. Bueno, muchas gracias, Sergio y Jorge. Ahí he estado mirando en el chat los comentarios que ha venido haciendo la gente y creo que hay algunos que hay que mencionar y también hay personas que ya están pidiendo la palabra. Entonces, primero voy a proponerles lo siguiente, que los que quieran pedir la palabra, levanten la mano y ahí me va a aparecer una lista y en ese orden les vamos dando la palabra. Vamos haciendo 2 o 3 intervenciones para, para luego dar paso otra vez a Sergio. Y quisiera decirles también algo de indicaciones para la pedida de la palabra. Primero, que no solamente se puede preguntar, esto incluso lo hemos hablado antes con Fajardo, la gente en el público también puede tener una idea que sugerir, puede tener una reflexión que compartir. Y si es una pregunta, pues muy bien que sea una pregunta. Eso por un lado. Por otro lado, pedirles la brevedad, la síntesis, para que sea viable escuchar a varias personas. Entonces, pedirlo pues de buena voluntad y de buena fe, no poniéndole un tiempo límite. Y luego también yo quisiera hacer por mi lado la pequeña reflexión y pregunta que tengo aquí anotada. Entonces, en el orden que ha venido surgiendo, la primera persona que se expresó por el chat es Orlando. Entonces, déjenme ver, no me apareció la lista, sino las manos levantadas. Perdónenme si no es en el orden correcto, pero vamos primero con Orlando Bueno, Martínez, bueno, después yo por creo, Juan Infante. bueno, Y Juan Carlos, después, muchas gracias. Ricardo Lozada. Sergio Fajardo, Disculpa, buenas perdón, noches. Orlando. No, Adelante. yo lo he venido escuchando a usted desde hace un tiempo, doctor Fajardo, en diferentes exposiciones y, digamos, esta exposición de esta noche resumen muchas cosas muy complicadas que hay en el país, pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Es posible tener una postura de centro en este momento, como están las cosas, con la gran disparidad que hay dentro de los grupos políticos en Colombia, que tratan de acogerse a una u a otra idea, yo diría que por comodidad,
no pensando en el país, sino por comodidad de estar en el centro del poder, es posible hacer un replanteamiento de la política y salir, digamos, un grupo, como uno quisiera, adelante en este fenómeno tremendo que se viene para todos nosotros de reconstrucción nacional ante los fracasos que se dan en todos los órdenes de este gobierno en materia social, en materia económica, en materia política, inclusive en la misma posición de carácter ideológico. Es una mezcolanza de cosas que hay a disposición, digamos, de un actor, digamos, me excusa la palabra, lo que voy a decir no es ofensivo, que me recuerda a un pescador que se llama Fernando González, que usted lo debe conocer muy bien. Sí. Me recuerda a la figura del payaso. Y usted sabe que el payaso actúa en diferentes escenarios en el circo. Y en este circo, digamos, esta persona que está de presidente sabe hacer muy bien la actuación, pero el problema es de los colombianos. El problema es de todos nosotros los colombianos con un criterio de desencanto por un lado y desengaño, y uno quisiera es como decir esto no puede seguir, pero eso no es posible, hay que hacerle frente. ¿Cuál es su opinión acerca de esas cosas? Ok. Bueno, muchas gracias a Orlando. Ahora sigamos con Juan Infante. Adelante, Juan. Eh, Juan, pero yo no sé si darle espacio a Sergio para responder esta pregunta No. o si al final No, cerramos. tomemos dos o tres para que él pueda englobarlas. Listo. Sergio, digamos que escuchando la, un poco la narrativa acerca de los posibles errores de campaña y lo que se dejó de hacer, también creo que es importante añadir esta guerra sucia que se denomina ahorita, que se corrió o se movió la línea ética, creo que le jugó muy mal a los candidatos tradicionales por ponerlos y por encasillarlos de alguna forma sin querer decir nada más. Pero, pero creo que es un factor decisivo, tanto el dicho de Rodolfo no quiso ganar, como esta guerra sucia que se dio a todos los niveles y fue sucia, realmente se le inventaban a todos cuentos. Yo creo que se dejó de segundo plano lo que realmente se debía discutir, cuáles son las propuestas, qué se iba a solucionar. Y creo que si bien se tiene que hacer por redes sociales, yo siento a Petro con un discurso muy parecido a su alcaldía, donde se improvisó demasiado hasta el tema de basuras que todos conocemos los que vivimos en Bogotá en esa alcaldía. Pero ahorita siento que se sigue con esa guerra sucia al poner temas que preocupan la inversión, espantan inversión extranjera, al momento de decir que vamos a reelegirnos, que no hay suficiente tiempo para estos megaproyectos y estas reformas a la salud improvisadas, pensión improvisadas, laboral improvisadas. Yo creo que todo esto aleja inversión. Realmente, si uno habla con sector petrolero, con sectores de salud que están por fuera y que tienen presencia en Colombia, pues todo esto deja muy mal parado a Colombia en términos de inversión. Entonces, ¿cuál es su opinión respecto a esto, Sergio? Muchísimas gracias. Bueno, y eso que se fue más cortico. Ay, sí, no. La gente siempre quiere opinar. Ahora apagar los micrófonos. Sí, estaba buscando cómo hacerlo, pero no, como no tengo el No, rol. no, tranquilo, aquí avisamos, por favor, hay alguien con el micrófono. Rosita Flores, leo yo de acá. Ah, bueno. Rosita. Gracias si lo apagamos. Gracias, Sigue Juan Rosita. Carlos. Sigue Gracias, Ricardo Rosita. de Lozada. Exacto, adelante Ricaurte, luego Sergio interviene otra vez y luego Juan Pablo, Arturo. Juan Carlos, pero voy a hacer una mujer. Sí, sí. Bueno, listo. Entonces,
Entonces, después de Ricaurte, tiene que seguir una mujer. Vamos a hacerlo así, listo. Adelante. Figura Blanca Ramírez. Y va Ricaurte. Bueno. Ricaurte, estás con micrófono apagado, no te oímos. No, no le oímos, Ricaurte. Era, hagamos una cosa, Ricaurte, mientras se soluciona, mientras miras cómo solucionarlo, y le damos la palabra a Diana Montenegro. ¿Listo? Diana, adelante. Buenas noches. Eh, yo quiero hacer propuestas. ¿Yo qué veo? Primero, el centro tiene que tomar una identidad propia. Tiene que diferenciarse de la izquierda y la derecha. Pero ¿cómo podemos llegar a lograr esta identidad? Lo primero es reorganizar el partido. Yo he propuesto muchas veces al interior del partido que el flujo de información debe ser desde las bases hasta las cabezas del partido. Eso es lo que se llama actualmente en el siglo XXI inteligencia colectiva. ¿Qué es la inteligencia colectiva? La inteligencia colectiva, por ejemplo, nosotros vimos una conferencia en abril, mayo en Brasil, en donde la inteligencia colectiva se reúnen, eso es lo que nosotros conocemos como mesas de trabajo, y a partir de ahí comenzamos a elaborar propuestas. Yo he propuesto mucho, por ejemplo, cambiar al interior del nombre del partido, hablar de secretaría. ¿Por qué? Porque la secretaría es como una forma de decir, yo doy órdenes, o sea, yo soy la cabeza, imagínense una organización jerárquica y ustedes me siguen. La inteligencia colectiva es un cambio de paradigma. Las mesas son las que le proponen a las cabezas del partido. Por ahí podemos empezar, por construir las mesas temáticas del partido. Esa ha sido una propuesta de una parte del partido, de unos miembros del partido. Empezar ya a crear mesas de trabajo por temáticas. No sé. Muchas Para gracias. empezar hacia qué? A crear la identidad. Muchas gracias. No, perdón, disculpa, que pensé que ya habías terminado. Muchas gracias, Diana, y con esto completamos las primeras tres. Así que démosle otra vez la palabra a Sergio Fajardo y luego continuamos. Adelante, Sergio. Bueno, arranco con la inquietud de Juan Infante. Sin duda que ha habido una guerra sucia muy grande y sospecho que apenas estamos viendo el comienzo, porque ahora, a diferencia, por ejemplo, del 2022, ustedes ya saben lo que ha pasado con el tema de la inteligencia artificial y ya van viendo una cantidad de cosas que están haciendo utilizando inteligencia artificial que pueden utilizar la voz de una persona para ponerlo a decir lo que quiera, como quiera y convertirlo en un video. Y en este mundo de las redes, utilizar eso se convierte en una cosa impresionante para lo que pueden hacer y lograr. Entonces, esa guerra sucia, Juan, apenas está comenzando y vamos a entrar en un nuevo capítulo. En el 2018 era diferente lo que teníamos en el mundo de las redes. En el 2022 apareció temas como el TikTok, por ejemplo, para ilustrar. Y ahora entra la inteligencia artificial para cambiar ese contexto. Entonces, ahí va a haber un terreno de confrontación y es muy importante en ese marco de cosas la participación de muchas personas en ese mundo de las redes para multiplicar los mensajes, para comunicarse de una manera diferente y para enfrentar esos retos que vamos a tener ahí. Yo particularmente creo que este momento no es el momento de las propuestas en términos programáticos en el sentido habitual de las cosas, ¿sí? Porque aquí falta todavía mucho por cambiar, mucho por ver. Aquí va a haber un desgaste en esa confrontación
personal, la mirada del presidente. No sabemos si va a haber una nueva reforma tributaria, por ejemplo, la paz total, que para mí es un caos total en muchos sentidos, entre otras queriendo que yo siempre he creído que el mecanismo de la negociación es necesario para Colombia, para construir otras alternativas, pero tenemos un desorden gigantesco y así en múltiples frentes. Entonces todavía no es el momento, digamos, de la discusión formal de propuestas, es la contraposición a las propuestas que están dadas. Yo creo, por ejemplo, voy a ilustrar algo, yo creo que en la reforma pensional hay elementos muy positivos, ¿sí? Pero estos no son tiempos que permitan hablar de elementos positivos en medio de la discusión, sino las formas, cómo están haciendo las cosas, cómo se están tramitando. En fin, entonces es difícil pues estar en ese terreno de las propuestas eh, para dar respuestas porque estamos en mitad del camino y hay una gran incertidumbre acerca de qué puede pasar. Van a pasar muchas cosas. Pongo el ejemplo de la paz total. Yo me temo lo peor para lo que en 2 años, pero puedo estar equivocado y esperemos que ojalá esté equivocado. Sin duda se está haciendo un daño al tema de la inversión. Sin duda, porque todo eso se convierte en incertidumbre e incertidumbre en tantos frentes, una desconfianza muy grande y hay algo que es profundo, no sé si alguien lo mencionó, pero hay un deterioro institucional de las instituciones, de los mecanismos del Estado para funcionar. Y eso, insisto, eso es lo que no se ve por fuera para la ciudadanía. Para explicar eso es muy serio, pero tiene que haber un trabajo de reparación. Sigo dando ejemplos. Por ejemplo, perdón la redundancia, este gobierno no trabaja con alcaldes y con gobernadores. Entonces, estamos en una desorganización. Va a tener que hacerse un esfuerzo muy grande para articular con lo que está pasando en las regiones. Y repito, no doy más elementos, pero el punto fundamental es más guerra sucia. No es el momento en el sentido de las propuestas formales, así se pueden discutir a ciertos temas y ahí plantea algunos elementos que vienen a continuación. Orlando Martínez se preocupa pues por una Gracias. reconstrucción nacional, es el término que utiliza Orlando. Yo creo que hay muchos daños institucionales, como acabo de señalar precisamente, hay cosas que se deterioran. Yo no me imagino, por ejemplo, en muchos de los ministerios y las instituciones de Colombia, lo que está pasando adentro. O sea, por ejemplo, la CREG, que es un tema bien importante, todavía no han nombrado las personas que tendrían que estar nombradas después de 2 años en términos formales. Por ejemplo, en el tema de la salud, la intervención de las EPS que han intervenido, cómo va esa intervención y qué está pasando. Y esto va, entre otras, intervenía la nueva EPS donde habían nombrado una persona afín al gobierno y a los 3 meses lo sacaron cuando dijo él que la unidad, que la financiación del sistema de salud no alcanzaba, lo dijo él desde adentro. Entonces hay muchas cosas muy maltratadas dentro de esa institución que tenemos que arreglar. Y vamos a necesitar personas que tengan capacidad para manejar el Estado, para manejar grupos, porque es muy complicado las dimensiones que tiene eso. Eh, yo por el momento no veo que tenga sentido hoy, ¿sí? No sé qué pueda pasar, pero ya les expliqué mi posición personal con respecto a lo que fracasó la vez pasada. No veo que hoy tenga sentido hablar de aquí, entre estas personas, se hace una coalición de centro y se va a escoger una persona hoy. Es que falta mucho camino por recorrer. Lo mejor para Petro es que le pongan una coalición enfrente. Lo mejor que quisiera él es, aquí los tiene, mire, allá están, esos son. Estoy hablando en términos políticos porque es un terreno donde él se defiende con mucha capacidad, que él es maestro en la confrontación, en la forma como combaten, como en el sentido político, de cómo argumentan cuando se presenta un argumento, dan vueltas, en fin, eso es lo que mejor le conviene al presidente Petro hoy. Ahí está encantado en cada lugar donde se esté hablando si va a haber asamblea constituyente, si se va a reelegir. Todavía no sabemos bien cuál es el poder constituyente en la expresión que utiliza. Ese es su espacio natural. Yo creo que es un error, ¿sí? Hay que hacer esta confrontación y es muy difícil evitarla. Hasta por el partido de fútbol siempre vamos a estar en problemas para hablar, pero no creo que sea momento de hablar de coaliciones de centro, pues si se va a utilizar el nombre,
en este momento. También Diana, no sé bien, Diana, ¿de qué partido estaba hablando, Diana? Sin duda que hay, pues el tema de los partidos sigue siendo pues muy problemático. Miren, pues para poner un ejemplo, pues no sé, espero no herir muchas susceptibilidades, pero el Partido Conservador, pues para poner uno solo, ¿sí? El Partido Conservador, pues imagínese en lo que está, ¿sí? Yo creo que la estructura de partidos, yo vengo de un mundo por fuera de los partidos y naturalmente no me hallo ahí, hablo pues en primera persona, pero no me hallo y no me he hallado. Hicimos un esfuerzo dentro del tema del Partido Verde, yo creo que se ha deteriorado el Partido Verde y hay personas pues que han sido cercanas con las que participamos en todo esto. Pero lo que sí es necesario, Diana, y tal vez interpreto así de esa manera, es nosotros nos tenemos que preguntar, todos los partidos, en particular, pues yo he estado con Jorge Robledo en Dignidad y Compromiso, que le hemos puesto el nombre, y es nosotros cómo podemos hacer política de manera que una persona, que no sea un militante, diga, yo quiero entrar allá. Y eso tiene que ver con algo que tú estás señalando, formalmente lo pones en mesas de trabajo, pero es cómo atraemos para que quienes atraigamos se sientan protagonistas, que es lo que se llama empoderar. Yo quiero ser parte de esto y que tenga la capacidad de proponer y no tiene que llegar a repetir lo que dice un líder o una doctrina establecida, sino que tengamos la capacidad para, pues, para permitir que la gente pueda soñar, que se pueda atrever, que se pueda participar, que se pueda enriquecer. De lo contrario, nos quedamos unos poquitos queriéndonos mucho y sin lograr llegar a otras personas. Ese es un gran reto para nosotros en la política. Las redes serán parte de eso. Yo creo todavía en la vida y pues así me eduqué y así creo en el contacto personal físico de los recorridos, de los lugares donde están las personas. Esa es una tarea que tenemos porque pues ya llevamos varios años como protagonistas en el mundo de la política y lo público y ser capaces de ser una innovación nueva. Perdón la redundancia que estoy haciendo ahí, una innovación, una expresión nueva dentro de la política, que mucha gente nos pueda mirar, que ese cuento de que los jóvenes son de Petro y que entonces no, pero esa es una tarea y es una tarea para las personas que tengamos algún tipo de liderazgo. Muchas gracias, Sergio. Muy claro. Propongo ahora entonces el siguiente orden. Blanca, para continuar con las mujeres, entonces Blanca Ramírez, luego Ricaurte y luego Rafael Morales. ¿Listo? Entonces adelante, Blanca. Buenas noches, muchas gracias Juan Carlos. Habla María Prada, yo soy la hija de Blanca, pero estoy conectada desde el celular de mi mamá. Muchas gracias por el espacio, también a Jorge por organizarlo, a ti Juan Carlos por el marco de referencia que diste para iniciar esta conversación, que creo que siempre es muy importante. Y pues Sergio, por supuesto, por la presentación, un gusto escucharte. Yo quisiera hacer un comentario muy breve y hacerte una pregunta, Sergio. El comentario que quisiera hacer es ofrecer un referente de perspectiva un poco más largo para la conversación. Yo creo que enfocarnos en Petro o no Petro es demasiado angosto para la realidad de nuestro país. 60 años de violencia armada, ningún país de la región tiene la violencia que tenemos nosotros, ningún país de la región tiene la desigualdad que tenemos nosotros. Ningún país de la región desde los años 80 ha llevado a cabo 12 negociaciones de paz y ningún país de la región actualmente tiene 8 conflictos armados internos de acuerdo con el CICR. Y eso no es el resultado de 2 años de gobierno de Petro. No quiero decir que esté defendiendo ni satisfecha con el gobierno de Petro, pero quisiera posicionar o plantear las dificultades de esta sociedad en la que nací, en la que crecí y en la que espero que mis hijas crezcan y sean felices, en una perspectiva y en un horizonte histórico que va mucho más allá. Y coincido con muchas de las reflexiones que has hecho, Sergio, pero sí me gustaría también invitar a pensarnos que lo que tenemos que transformar no lo va a transformar un presidente ni 2 presidentes, esto es de generaciones, y por supuesto que sí tiene que empezar con algún presidente y con algún liderazgo. Ese es mi comentario y mi referente, y aquí vienen a acompañarme las hijas. La pregunta que quisiera hacerte es si conoces el informe de la Comisión de la Verdad y qué piensas al respecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María.
planteas algo muy interesante. Bueno, ahora, Ricaurte, adelante. Otra vez está el micrófono desactivado. ¿Qué será? Ricardo tiene un problema ahí. Un problema con el micrófono. Lo que sugiero, Ricaurte, es que te puedas conectar tal vez desde otro aparato. Mientras en unos minutos, pues te volvemos a dar la palabra, obviamente. O el Entonces, método para los mayores que es apague y vuelve y prenda. eso, Pienso apagar, que esa prender o darle una patada. No, tampoco, ya no. Entonces, Rafael, mientras Ricaurte busca la solución, adelante. Bueno, buenas noches. ¿Confirmado el audio? Sí, sí. Confirmado. Bueno, doctor Fajardo, miembros, asistentes, buenas noches. Yo pienso que la gente está cansada de Petro, Duque, Uribe, esa confrontación sin datos, sin argumentos, que ya es donde nosotros con Diana, que ya les comento lo que estamos haciendo, hemos venido hablando que la Escúcheme que lo gente, interrumpa. señor, Es solo para saber si ahí sí, Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Y sí, es solo por eso. Sergio, ¿cómo estás? Bien, Ricardo. Bueno, pero entonces que siga Rafael y ya sigues tú y tranquilo. Ok, No vas a ok, tocar nada. bueno, ok. bueno, entonces lo que nosotros queremos proponer, en resumen, son dos cosas. La primera es que nosotros con Diana Montenegro aquí en Bogotá, con el amigo Arturo Moncaleano, nos hemos dado a la tarea rigurosa desde el ámbito académico de hacer un estudio riguroso del plan de desarrollo de Bogotá Camina Segura. Es la primera vez que contamos con una herramienta, una base de datos que yo estoy desarrollando, que nos permite mostrarle a la comunidad cómo va el plan en todos los ejes. Incluso estamos proponiendo unas maneras bastante innovadoras de mostrar el desarrollo de estos planes. Nosotros como comunidad siempre vivimos a ciegas. La administración hace mucho, pero a veces se falla en divulgar lo que se hace. Yo llevo como mes y medio esperando que el Consejo de Bogotá y que Planeación Distrital publiquen las metas en Excel con sus indicadores y sus presupuestos. Y eso, entre más difícil sea, más evidencia lo que para nosotros como ciudadanos es muy difícil acceder a los datos del gobierno. Quería hacer este preámbulo porque con lo que hemos hablado con Jorge Luis Orejarena aquí en Bogotá, con otros miembros del partido, lo que buscamos es que para la siguiente campaña, no me refiero solo a la presidencial, sino a las campañas de la Cámara y al próximo Consejo, nuestros candidatos tengan un sistema de información fidedigno, detallado, y cuando la gente vaya a hablar, que sea con datos, con información real como argumento, no con cuentos ni con suposiciones, sino con información de verdad. Retomando lo que decía Diana, lo que nosotros buscamos con esto es digamos, el uso de la inteligencia colectiva, que de una manera le podamos llegar a la comunidad y enamorarlos, pero con información, no con pura carreta ahí a tratar de convencer, sino con datos. Eso nos lleva a que una de las tareas que queremos proponer para la próxima campaña es que tengamos mesas de trabajo en los diferentes departamentos, y obviamente pues a mí de pronto no me importaría mucho el plan de desarrollo del Putumayo, pero allá van a haber personas que si le damos la herramienta y le damos la capacitación, lo pueden hacer con creces. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nuestro candidato vaya a ir a hablar de los problemas reales que tiene una zona, va a ir con un sistema que soporta lo que va a ir a decir, a proponer. Segundo, con respecto a los últimos planes de desarrollo nacionales, yo tomaría los últimos dos y a partir de un análisis que se haga en las diferentes objetivos estratégicos, en las mismas metas que se proponen, poder desde lo argumentativo y desde lo constructivo, poder proponerle a la ciudadanía, y pues esa es una manera de enamorarlos. Nosotros acá lo que queremos es, no somos oposición, ni lo que estamos haciendo es para darle palo al gobierno, a la administración distrital, sino por el contrario, como ciudadanos comprometidos con los problemas que tiene nuestra ciudad, queremos de una manera propositiva proponerle al consejo, a la misma administración, a las diferentes secretarías, que escuchen la opinión de los ciudadanos.
Es un reto difícil, es la primera vez que se está haciendo, como les decía al inicio, con una manera rigurosa desde lo académico. Pero fíjense esto, segundo que proponía Diana. Necesitamos organizar mesas de trabajo por temas a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, que pronto hay temas que la inteligencia artificial y en el partido puede haber mucha gente que tiene conocimiento, experiencia, una visión interesante y debemos es como tratar, como decía Sergio, como crear esas redes de cómo yo desarrollo esa empatía, esa afinidad con conceptos hacia otros ciudadanos y eso es lo que nos va a permitir como crecer en ese tejido, digámoslo así. Ha sido muy difícil aquí en Bogotá reunirnos para hablar de temas específicos del plan. Sabemos que mucha gente lo puede estar haciendo con menos rigor académico, por ejemplo, pero son esfuerzos dispersos, cada quien como por un lado. Entonces, si nosotros lográramos hacer como un sistema donde hoy vamos a hablar de planeación urbana, a nivel nacional puede haber personas que tienen buen conocimiento y que pueda servir como de anclaje para que la gente se interese y se motive en participar. Eso es lo que quería Rafael, comentar. perdóname, es que ya el tiempo se te acabó. Sí, señor, ya me iba a Disculpa, cortar para el doctor sí, Sergio que es que hay opinaba. más personas y queremos oír. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Bueno, ahora sí démosle la palabra a Ricaurte, que menos mal pudo solucionar eso sin la patada. Muchas gracias. Bueno, mire, lo primero, felicitar a Sergio por la persistencia en pensar, en reflexionar sobre este país. Lo segundo, felicitar a Jorge porque es maravilloso lo que le aporta a través de este foro al pensamiento, a la acción de los colombianos por el bien común. En razón del tiempo, selecciono unas inquietudes, algunas de las cuales de pronto ya conoce Sergio de mi parte, pero intentaré resumirlas. No hay tiempo de espera. Petro ha vivido en campaña todo el tiempo, pero el desastre de su gobierno, con todo y el desastre de su gobierno, el candidato del presidente Petro, en mi concepto, está seguro en segunda vuelta. Y lo está porque tiene el manejo del poder en un estado donde la política clientelista y corrupta impera. De modo que se requiere de un proyecto político que llame a la convergencia, porque después de la primera vuelta, donde va a haber muchos candidatos, el que gane, distinto a Petro, y ahí tiene una gran opción Sergio Fajardo, si ha creado unas condiciones de convergencia, tiene las posibilidades de ganar el poder. Pero por ahora, ¿qué veo? De manera muy clara, que como reacción al desastre del gobierno de Petro, la derecha por ahora tiene una gran ventaja. Entonces se requiere de muchos grupos de trabajo, de muchos grupos de estudio que vaya permitiendo que ciudadanos persistentes, capaces, profesores como Sergio Fajardo, a la cabeza vayan delineándole al país unos aspectos centrales que nos permitan recomponer a la nación. Yo le diría, con el aprecio y la admiración que tengo por Sergio, que hay que seguir caminando, pero que al camino, que él a los tantos kilómetros que ha recorrido, hay que agregarle reuniones masivas donde pueda llegarle cuanto antes a muchos colombianos. Eso es en esencia lo que me parece. Muchas particularidades se pueden tratar aquí,
pero se requiere de una estrategia clara que, repito, convoque a todos los sectores posibles, porque en este momento, si la elección fuera ahora, el asunto se definiría entre la derecha y el candidato del presidente Petro. No se le olvide, mi apreciado y admirado Sergio, que en política hay que despertar pasiones. Despierte unas pasiones en torno suyo porque su pensamiento y su criterio es positivo, distintas a las pasiones negativas que se despiertan con el actual gobierno. Dejo ahí por razones de tiempo. Muchas gracias, Ricaurte. Muchas Con mucho gracias. gusto. Bueno, ahora sugiero, tengo anotado que Fabio Arturo Paz estaba no está ahora con la mano levantada, pero quiero confirmar. Fabio Arturo, ¿quieres participar? Sí, sí, gracias. Adelante. Quiero participar. Se me había descargado un poquito el celular, Juan Carlos. Bueno, yo quiero primero felicitar a Sergio Fajardo por promover ese tipo de escenarios, de espacios, de conversatorios, pues que ojalá no sea con nosotros, los de Compromiso Ciudadano, sino que ampliemos ese espectro de diálogo con la comunidad. Reconocer y felicitarlo a Sergio de igual manera por reconocer de que en la campaña de 2022 nos convertimos en un movimiento, en una propuesta idéntica a los demás, al tradicionalismo. Yo personalmente lo viví acá en Putumayo, pero bueno, no voy a recabar sobre eso. Pero retomar el camino que ha propuesto Sergio Fajardo de su autenticidad, de lo que es él en esencia, de lo que demostró realmente durante su campaña para ser alcalde de Medellín, creo que es un buen paso para retomar esa esencia de lo que es Sergio Fajardo y lo que significa Sergio Fajardo para Colombia entera. Yo sí creo que Sergio Fajardo, si el país quiere reconstruirse, tiene que ser la única persona que puede remover o promover esa capacidad de reconstruir, es Sergio Fajardo. Yo no tengo la menor duda de que es la única persona, eso lo tengo claro. Y lo tengo claro porque ha sido capaz de mantenerse incólume en su postura de lucha contra la corrupción, de no al clientelismo, pese a la derrota que se podía, digámoslo así, avisorar. Creo que es un buen inicio y estamos allí trabajando. Creo que hay que recordarle a la gente como propuesta, creo que hay que recordarle a la gente, y ya Sergio Fajardo lo mencionó nuevamente, recordarle a la gente que no puede retroceder al pasado, que pensar en la derecha, y eso depende de nosotros, decir que la derecha va a ser la solución para volver a derrotar al petrismo, creo que es un craso error, aunque esté allí es un craso error decirlo, pero nos corresponde a nosotros como digámoslo así, como, no quiero tomar esta palabra, pero como líderes o como voceros de Compromiso Ciudadano, nos corresponde a nosotros hablar de que la derecha no va a ser una opción de cambio, y no lo va a hacer porque es retornar a lo mismo que hemos vivido en la historia de Colombia, y en eso tenemos que recabar y ser insistentes y persistentes, que había una esperanza de cambio a través de la izquierda, pero que resultaron siendo lo mismo. Es que allí tenemos que ser insistentes y decir que Petro resultó siendo lo mismo. Hay un sinnúmero, yo creo que hay una mayoría de colombianos en los diferentes sondeos que se han mostrado donde no se identifican en un espectro o en el otro, hay la gran mayoría de colombianos. Y entonces no podemos decir nosotros que la derecha va a ser la mayoría y que la izquierda también puede ser. Uno de ellos va a pasar, la izquierda puede ser porque tiene el poder, porque tiene el gobierno,
pero a nosotros nos corresponde con eso que ha marcado Sergio Fajardo, de decir que, de retomar a su esencia. Pienso que ese es el camino, de no mezclarnos con los mismos de siempre. Y en eso tenemos que ser insistentes, de hacerle entender al pueblo colombiano de que la política de Colombia, si quiere retomar el camino del desarrollo, de la lucha contra la corrupción, pues no puede ser con los mismos de siempre. Solamente quería intervenir de esa manera. Hay muchas iniciativas, yo se las he comentado a Sergio. Nuestro sistema político necesita unas profundas transformaciones, el régimen político colombiano necesita unas transformaciones, esa tipicidad de los periodos de elección, de tanto de alcaldes con gobernadores que no coinciden con el periodo de presidentes, es catastrófico para la planeación. Entran el presidente y los alcaldes prácticamente, los alcaldes entran y al presidente le quedan 2 años de gobierno, 2 años de gobierno con un proceso de planificación que no permite esa articulación, digámoslo así, entre lo que quieren los gobernantes, el gobierno nacional con los gobernantes de las regiones. Los periodos de los gobiernos no nos permiten, lo corto de los periodos de los gobiernos no nos permiten pensar en un proyecto de nación. Y eso es garrafal también. ¿Por qué? Porque cada presidente que llega o cada gobierno que llega a querer construir el país de sus sueños o el departamento de sus sueños. No quiero extenderme más, como lo decía, yo he hablado en varios espacios, le he hablado de las estrategias o de lo que debe significar el centro para Colombia y el centro para el país como tal, y debe ser una estrategia o una propuesta, digámoslo así, una propuesta política que se convierta, como ya lo decían, en un outsider, ¿ya? En algo extraordinario, supremamente extraordinario, que logre convocar a la gente. Hay mucha gente decepcionada del petrismo, pero esa gente es la que debemos correr a cautivarla para no dejar que corra como buscando refugio en lo que ya ha sido el fracaso. Tal suerte que yo felicito y estamos presos a seguir trabajando en este proyecto político de transformación que demanda el país. Muchas gracias, Fabio. por la intervención. Entonces, ahora para la fase final de la reunión, que ya son las 7:40, vamos a terminar antes de las 8. Entonces, vamos a darle la palabra a Sergio y luego hacemos el cierre de la sesión. Adelante, Sergio. Gracias, Juan Carlos. María planteó algo que yo creo que es necesario y que es difícil superar en este momento particular, que es ir más allá de Petro y entender que un montón de la gran mayoría de los problemas que tenemos hoy en nuestro país tienen un origen profundo desde hace mucho rato. Yo creo que eso es necesario, es correcto, y lo que tenemos que ser capaces nosotros en este momento es de ir trazando una ruta para confrontar lo que se tiene que confrontar en ese espacio político de discusión permanente que gira muy alrededor de la figura de Petro, como ya lo he manifestado casi que de manera inevitable, pero al mismo tiempo, y eso se junta con lo que Rafael Morales y Diana Montenegro han venido insistiendo, en la capacidad de convocar a otras personas para participar en construcciones. Y retomo también lo que dice Ricaurte, pues que hay que generar emociones y pasiones. Yo espero que seamos capaces de hacerlo. Sin duda que las lecciones están muy aprendidas y creo que se puede hacer, pero insisto, estamos en un momento donde vamos a estar en una tensión muy permanente hasta el último día de este periodo de gobierno, y tenemos que ser capaces de entrar a ese mundo para discutir en el terreno que plantean y saber hacer oír una voz que habitualmente no se oía, que era la del llamado centro, o por lo menos una voz nuestra en una cancha diferente. Tenemos que innovar en la forma como nos acercamos. El mundo de las redes tendrá que ser muy bien utilizado. Yo sigo creyendo en el contacto físico, en el espacio físico y la capacidad de multiplicarnos por muchos lados.
falta mucho por ver, mucha incertidumbre y hacia allá tenemos que ir. Yo creo, Ricardo, que la convergencia se construye manifestando y construyendo una identidad política clara en este momento. Yo creo que eso sí es necesario. Hay muchas personas. Ustedes miran esas encuestas y hay una cantidad muy grande de personas que aparecen inicialmente como precandidatas. Yo creo que caer en esa cantidad de discusiones, de personas, es un enredo muy grande. Nosotros, que ya hemos participado, que ya hemos estado en las batallas, si en el eventual caso de que yo estuviera participando como candidato, sería la tercera candidatura, es otro camino muy diferente y es un reto bien apasionante ser capaz de tener una permanencia, de haber estado en más de una oportunidad y convocar alrededor de la coherencia, la consistencia, una lucha que lleva tantos años alrededor de una forma de la política y al mismo tiempo ser capaces de cautivar, de innovar, de conectar. Eso sería un reto político sobre el cual habrá que discutir, pero más adelante. Muchas gracias, Sergio. Bueno, creo que hoy No hemos... le dije a Fabio, porque Fabio hizo unas observaciones. Con Fabio hemos conversado muchas veces. Él tiene esa mirada del Putumayo que es bien interesante porque hay una cantidad de regiones que habitualmente olvidamos, pero, pero bueno, tenemos que eventualmente llegarle a cada persona y ser capaces de que cada persona se siente interpretada por la propuesta que hagamos para un periodo que, como les dije, considero que va a ser muy complejo y al mismo tiempo que no se nos pierda la esperanza, porque en medio de todo este agobio es muy fácil quedarse atrapados en el rabia, resentimiento, amargura y transmitirla y multiplicarla. Y yo creo que nosotros tenemos que ser, la palabra ya está muy utilizada, pero yo sigo creyendo en esa palabra, darle esperanza a la gente. Para amarguras tiempo sobra y ya estamos bastante llenos. Muy buena frase. Bueno, creo que esta sesión de hoy nos permitió discutir a fondo, nos permitió compartir reflexiones y quedan unas ideas muy claras. Esto de que Colombia necesita cambiar y necesita sanar, que no hemos resuelto los problemas, que la desigualdad sigue ahí, que la corrupción sigue ahí, no sabemos si hasta de pronto peor, que necesitamos lograr acuerdos éticos alrededor del respeto por lo público, la vocación por el servicio público, un servicio público profesional, de gente decente. Y un mensaje que nos pone Diana Montenegro por el chat, me parece importante citarlo, escuchar a los ciudadanos, escuchar qué quieren, encontrar qué nos une. Y esto último que acabó de decir Sergio es muy importante. La participación en las campañas anteriores, todo ese capital político en el buen sentido que se ha venido construyendo, puede ser el momento de capitalizar esa confianza, esa legitimidad que viene del recorrido anterior, del recorrido académico, del recorrido por la política limpia en Medellín y en Antioquia, y la fórmula de Fajardo que es, y la quiero citar aquí para terminar, coherencia más consistencia igual a confianza. Llegado el momento, porque también es cierto lo que él dice, tal vez no es el momento ya de hablar de una candidatura, de hablar de una propuesta, sino de irla pensando, de irle dando forma, de ir empezando a conectar con los ciudadanos para que, llegado el momento, tengamos esa propuesta, una propuesta seria, sensata, consistente, pues con una identidad política clara, auténtica, y creo que pues por ese camino nos puede ir muy bien. Y qué interesante discusión, qué bueno haber podido escuchar a todas y todos los que quisieron participar. Lo que Jorge hace y toda la familia Ramírez es increíble. Gracias, Henry, también que está ahí presente. Entonces, hice mi mejor esfuerzo como moderador para permitir este diálogo virtual, que es un poco difícil, pero hice lo mejor. Entonces ahora quisiera que Sergio y Jorge pudieran terminar la sesión. Creo que es lo que corresponde despidiéndose de todos nosotros. Gracias, Juan Carlos. Antes de terminarla, y ya ahorita
la cerramos con Sergio. Es nuestra costumbre promocionar la siguiente reunión, que es la número 220. Y es un tema muy interesante, elecciones presidenciales en Venezuela, que son ahorita en menos de 15 días, en 12 días, el fin de semana de la próxima. Y también se va a analizar todo lo que se está viviendo para las elecciones en Estados Unidos, que son en noviembre. Y el conferencista es nada menos que el exministro y ex canciller Julio Londoño Paredes, una persona que es un erudito en este tema, y nos va a hacer la moderación Rafael Rincón, que es un abogado también de la tierrita de Bucaramanga, pero ejerce aquí en Bogotá y precisamente tiene una especialización en todo el tema de derecho internacional. Es para de hoy en 8 días, el 23 de julio a las 6 de la tarde, la número 220, y pues están todos invitados por este tema de actualidad. Y ya pues con esto no me queda más que agradecerle a Sergio, a Juan Carlos y a todos los asistentes que tuvimos acá, no sé cuántos por YouTube, pero estoy seguro que también hubo bastante gente. Mañana a las 10 de la mañana tenemos toda la grabación exactamente con lo que se dijo, sin editar nada. Yo pienso que es una reunión que, Sergio, esto queda en nuestro YouTube, y le cuento algo, que fácil podemos tener de 800 a 1000 visitas, porque el nombre tuyo arrastra a la gente, mucha que hoy por temas de trabajo, muchos médicos que no pudieron asistir, mañana están desde las 8 de la mañana pidiéndomela, y nosotros la dejamos en YouTube de Cecimin para que la vea todo el mundo. Entonces, yo creo que hoy aprendimos muchas cosas del pasado, del presente y lo que nos viene de futuro, con muchas reflexiones, muy claro el mensaje que nos dejó por último Ricaute Lozada. Yo pues lo conozco muy bien y lo claro que es él, nos lo dijo abiertamente hacia dónde debemos ir con Sergio. Y bueno, Sergio, yo te dejo la palabra para que en unos pocos minutos nos hagas nos deje un mensaje final a todos los que estamos en este momento, directamente 72 personas más acompañantes. Todavía estamos fácilmente 100 personas oyéndote, y quiero que nos deje un mensaje final. Muchas gracias. Jorge, muchas gracias y un saludo pues de nuevo para todos ustedes, allá Socorro, no voy a hacer la lista. Gracias a ustedes, a los Ramírez, a las Ramírez que tienen ese espíritu para convocarnos a todos nosotros acá. Simplemente todavía pues digiriendo la derrota del domingo y todo lo que nos pasó. Hay que recuperarnos, pero el sentido de todo esto, lo que yo quiero compartir con ustedes es lo siguiente. Es muy importante la participación y ayudarnos a multiplicar. Ese es un gran reto. Todas las personas que estamos aquí ahora tenemos interés en la política y en lo público. Diana señalaba, necesitamos incorporar más personas, atreverse a participar, a ir más allá, a sugerir, a conectarse con otras personas, a multiplicar estos mensajes, a no sé cuántas de ustedes utilicen las redes. A mí, como les dije, a mí me tomó tiempo, pero las redes van a ser muy importantes en ese proceso de multiplicación. Entonces, esa es una forma de participar, de mantener este espíritu. Yo sí creo que es importante reivindicar en momentos donde pasamos rápidamente a la confrontación, a la agresión, el insulto, a que se puede construir, a que se puede transformar, a que nos lo merecemos, a que somos capaces de hacer escuchar esta voz. Yo tengo confianza. Yo creo que después de tantos años de polarización y de haber visto tantas cosas, es un momento de la serenidad, de sanar el espíritu, de tender puentes, de darle sentido a los acuerdos nacionales, a llegar de verdad a las regiones, a multiplicarnos por todo ese territorio, a cambiar la forma de la política. Eso es. Gracias.
Jorge, nos vamos a encontrar más. Todavía falta mucho camino por recorrer. Les mando un abrazo muy grande y firmes, conectados. Chao, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Seguro que antes de terminar el año estaremos nuevamente reunidos. Gracias a todos los asistentes. Muchas gracias, buenas noches, interesante. Socorro. Gracias. Muchas gracias. Bien, Feliz noche. Gracias, muy amable. Muchas gracias, maravilloso. Mil gracias y feliz Horacio, a todos. Bueno.